Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro. Desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿y tú? Estoy bien, estoy bien. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque hace años se presentó un proyecto, en estos últimos meses ha estado otra vez en las redes, y es la amnistía. A partir de la solicitud que hicieron un grupo de familiares de presos políticos, y esta fue denegada por improcedente por la Asamblea Nacional. Y bueno, para hablar de este tema está presente nuestro amigo Manuel Cuesta Morúa, historiador, politólogo y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Hace unos días salió publicada una muy buena entrevista que te hizo nuestro común amigo, el Reinaldo Escobar, para el periódico 14 y medio. Y antes de llegar ya directo al tema, sería bueno porque las personas confunden amnistía e indulto. Y sería bueno que tú precisaras estos pequeños, pero en realidad grandes detalles que lo que significa amnistía e indulto. Sí, mira, Pedro, no sé si me vienen bien ahí porque hay como una pequeña interrupción acá, ¿no? ¿Se te oye bien? Pero sí, perfecto. De eso se trata, sí. Mira, el indulto, para decirlo de una manera sencilla, el indulto es el perdón del comisor del delito sin perdonar el delito. Cuando se indulta a una persona, se le está diciendo, has cometido un error, has cometido un crimen, pero te perdono. Ese es el indulto. La benevolencia del Estado, del rey, del monarca, del sultán, es tan grande que te permito que continúes con tu vida social, con tu vida personal, pero recuerda que has cometido un crimen. La amnistía es distinta. En la amnistía hay un perdón al comisor, al supuesto criminal que ha cometido un delito, porque se reconoce que no es delito lo que la persona hizo. En ese momento y en ese minuto de que se concede una amnistía, el Estado está reconociendo que se equivocó al llevar a prisión, condenar a determinada persona o grupo de personas. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, es importantísimo que la gente entienda que cuando se pide una amnistía, lo que se le está diciendo al Estado es: te estamos dando una oportunidad de que reconozcas que te equivocaste sin sancionarte a ti por tu error, sin que el que está demandando la amnistía al mismo tiempo quiera condenar al Estado por cometer determinado crimen. Por eso es que casi siempre la amnistía no solo toca el tema del delito específico o los delitos específicos que supuestamente cometió la persona, sino que abre una discusión sobre los delitos mismos. ¿Qué es o qué no es un delito? Y en ese sentido, la amnistía es mucho más rica, casi siempre se aplica, no exclusivamente, pero casi siempre se aplica en eventos de tipo político, de tipo social, pero también hay amnistía para personas que pueden haber cometido otro delito. Y eso es lo que genera cierta confusión, ¿no? En que a veces un Estado
le proporciona una amnistía general a un montón de gente por alguna razón que en realidad cometieron algún delito y la gente confunde una cosa con la otra. En este sentido, la amnistía debe ser entendida en su acepción original, que es como que amnesia. Amnistía viene de amnesia, que es olvidar de alguna manera. En ese sentido, yo creo que es importante que quede claro la diferencia entre una cosa y la otra. En Cuba, yo sé que antes del 59 hubo amnistía, cuando unos bandidos, porque podemos decirle así, asaltaron un cuartel de manera alevosa, incluso usando el uniforme de las tropas a las que iban a agredir, que eso está sancionado internacionalmente, y bueno, se le dio una amnistía. Es increíble. Pero después del 59, yo sé que la revolución ha dado indultos. ¿Conoce de alguna, de que el gobierno cubano haya dado alguna amnistía en determinado momento? No, nunca. Ha dado indulto, ha dado licencia extrapenal, liberaciones amplias de personas que estaban condenadas a muchos años, pero que el gobierno estableció como una especie de convenio, de pacto político en aquel momento. Por ejemplo, cuando liberaron a más de 3.000 activistas y disidentes, y al mismo tiempo personas que habían estado implicadas en la lucha contra Fidel Castro al principio de la revolución, alrededor de 3.000 que fueron liberados en las conversaciones de 78. Pero eso no fue propiamente una amnistía, ¿no? El gobierno no ha dado nunca una amnistía, aunque la contempla, por cierto, en la Constitución, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es válido utilizar justamente el ordenamiento legal para tratar de impulsar la liberación de los presos políticos. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta concreta, nunca se ha dado una amnistía en Cuba. Después del 59, por cierto. Es comprensible, Manuel, que los dioses nunca se equivocan. Y bueno, nuestros dioses que ya han dirigiendo desde el 59, ¿cómo van a dar una amnistía si ellos no se han equivocado nunca? Por suerte, hay vida. Dentro de las declaraciones que le hiciste a Escobar, hay una cosa que resalta, y es bueno hablar de este tema y precisarlo, porque cuando uno habla de amnistía, empiezan los extremistas a hablar de que con la dictadura no se dialoga, etcétera, etcétera. Y tú dices tácitamente, explícitamente, solicitar la certificación del elector no es hacerle el juego a la dictadura cubana. ¿Pudieras explicar un poco este criterio tuyo? Sí, mira, el asunto fundamentalmente va por aquí. Los extremos, la polarización política, que por cierto, casi Cuba inaugura la polarización política en el mundo. O sea, habla mucho de polarización ahora, pero Cuba ha sido el objeto de la polarización política desde que triunfó la Revolución Cubana. Esa polarización al mismo tiempo debilitó el sentido de hacer política. Aquella frase de hacer la política es el arte de lo posible, o una frase mejor, que es la política es el arte de hacer posible lo necesario, esa tensión. Eso se perdió en la discusión misma de todo este tiempo en Cuba, sobre todo cuando se trata de los cambios. Y la discusión siempre ha estado dominada, controlada y monopolizada por los extremos. Los extremos, uno, el castrismo mismo, otro, un cierto extremo que se llama anticastrista, que no entiende de dos cosas. Primero, no entiende del diálogo. Segundo, no entiende del uso de las reglas del juego del momento. Por eso cuando el proyecto Varela atacaron muchísimo a Osvaldo Paya Sardiña en su momento, porque Osvaldo estaba jugando con las reglas. Y aquí es donde está el punto. El punto está en que las dictaduras actualmente, casi siempre, pero bueno, para hablar de las dictaduras más modernas, se ven obligadas por siempre a utilizar la máscara de las herramientas, los mecanismos, la retórica y el discurso democrático, institucionalmente democrático.
se ven obligadas. Muchos dicen, si uno contrasta la Constitución cubana, voy a poner, por ejemplo, la Constitución del país originario del amigo Hernán, con la de Argentina, uno va a ver unas diferencias fundamentales, pero en otro sentido va a ver que parecen constituciones hechas desde la misma matriz. Y es eso porque las dictaduras se ven obligadas a establecer reglas de juego. Y la pregunta es, ¿por qué las dictaduras se ven obligadas a establecer reglas de juego democráticas? Porque las necesitan para legitimarse. Una dictadura moderna no puede decir directamente, yo voy a encarcelar a todo el que piense contrario a mí. Yo voy a reprimir a todo el que piense contrario a mí. Una dictadura tiene que justificar en otro lugar, con otros motivos, la represión a los que piensan y actúan diferente. Pero en las reglas está obligado a reconocer determinados derechos, determinadas libertades, determinada institucionalidad democrática. Y eso es algo que las dictaduras se imponen a sí mismas. No es hacerle juego a ellas cuando uno utiliza ese ropaje que las dictaduras se dan. Es hacerse el juego a sí mismo. Porque eso es un ropaje. Eso es un juego de apariencias. Eso es espejos que la dictadura utiliza para tratar de legitimarse frente a la sociedad misma y legitimarse frente a la comunidad internacional, aunque no cumpla absolutamente nada de eso. La discusión, el desafío, eso lo fue en el proyecto Varela, era convertir la apariencia en realidad. Lo que estaba escrito, convertirlo y llevarlo a la realidad. Y es muy bueno que estuviera escrito, pero en todo caso, cuando uno utiliza eso, está haciéndose un juego a sí mismo para tratar de avanzar determinadas ideas, no un juego a la dictadura. Porque la dictadura definitivamente no le interesa cumplir en los hechos, en la práctica, lo que dice su propia ley, lo que dice su propio ordenamiento democrático. La prueba no está solo en el proyecto Varela, la prueba es más reciente con las asambleas de rendición de cuentas. Se dieron cuenta, y aquí la redundancia es muy válida, se dieron cuenta que el uso de la asamblea de rendición de cuentas en un momento de crisis, de colapso, de debacle, de caos nacional, era un espacio para que la sociedad expresara sus opiniones y sus visiones. Por lo tanto, suspenden ya por casi un año, suspende la asamblea de rendición de cuentas porque no les importa este juego. Y ahí es donde está la diferencia. Por lo tanto, yo creo que utilizar las reglas de juego, utilizar el hecho de, en este caso, de buscar la certificación del elector, sea un juego a la dictadura. Es un juego a la democracia, a tomarla por sus propias palabras, tomar a la dictadura por lo que dice y a partir de ahí medir la capacidad que tiene o no el ciudadano de adelantar sus propuestas, de legitimarse a sí mismo, de buscar entender que así se puede hacer política en dictadura. Hernán. Manuel, ¿podrías para los que son no cubanos explicar qué es el carnet de elector, qué derechos da, cómo se encuadra? Sí, cómo no, mira, lo que sucede en otros países, por ejemplo en México, cuando se recogen firmas, lo único que tiene que hacer un mexicano o una mexicana es presentar su identidad o en algunos lugares su licencia de conducción para legitimar que la firma, para demostrar y validar que la firma que está dando corresponde a una persona cierta, viva y que está en el uso de sus derechos. Ese mecanismo de legitimar, de validar la firma es el que establece el gobierno cubano aquí. Pero ¿cómo lo hace? Primero, cuando el proyecto Varela lo hizo diciendo que todo ciudadano que quisiera firmar para impulsar una iniciativa según lo que establecía la Constitución, el derecho que reconocía la Constitución para que los ciudadanos iniciaran iniciativas legislativas, la firma tenía que ser notariada. Eso estamos hablando del 2003, la ley 131. Eso fue reformado, entre otras razones, porque notariar una firma supone pagar a un notario para que te valide la firma.
Pero eso está en contradicción con los derechos civiles. Tú no puedes mercantilizar los derechos civiles. Un derecho de voto es un derecho que tiene un ciudadano independientemente de los recursos y el dinero que tenga. Por eso se hizo una reforma a la ley 131. Y ahora, para todo ciudadano que quiera hacer uso de la iniciativa legislativa, es decir, el artículo 164, inciso K, que le concede a los ciudadanos el derecho de impulsar iniciativas legislativas o pedir iniciativas legislativas, o el artículo 227, inciso F, que le faculta, le permite a los ciudadanos proponer reformas constitucionales. Todos los ciudadanos que quieran hacer eso tienen que validar su firma ante el Consejo Electoral Nacional. Solo si se tiene esa certificación es válida la firma que uno dé a alguna propuesta que venga de la ciudadanía. Por eso nosotros, cuando supimos de esto, porque esto se fue reformado en el 2019, pero solo entró en vigor en el 2020, a partir de marzo del 2020, cuando supimos esto, dijimos, bueno, vamos a detener hasta ahora la recogida de firmas que teníamos adelantada con el proyecto de amnistía, con el proyecto de soberanía. Vamos a detener y decirle a la gente que puede tener un valor simbólico inmenso la firma que está dando, pero va a ser casi un esfuerzo en vano, porque más allá de lo simbólico no va a tener posibilidad efectiva, eficacia legal para presentarla a la Asamblea Nacional, que era siempre y ha sido nuestro propósito. Por eso invertimos entonces el juego y le dijimos a los ciudadanos, miren, todos los que quieran firmar, todos los que quieran apoyar las distintas propuestas legislativas que estamos adelantando, tienen que pedir la certificación del elector. Si no, el esfuerzo va a ser totalmente en vano, va a ser muy simbólico, un esfuerzo tremendo, porque se hace en medio de la represión, solo para obtener que cuando uno presente la firma, el gobierno diga, no es válido, no es procedente, no es que esté contra lo que estás pidiendo, es que no es procedente, porque tu firma no está validada. Y entonces hemos empezado este proceso. La ley 131 es la que recoge el procedimiento muy vago, pero el procedimiento en sí, para que los ciudadanos obtengan esta certificación del elector o la electora. Y a partir de ahí hemos empezado entonces con un formulario que confeccionamos, se lo hemos ido proporcionando a los ciudadanos para que hagan este acto puramente burocrático que supone subir la valla. En realidad, sí, con el carnet de identidad sería suficiente. Demostrar que Manuel Costa Morúa es Manuel Costa Morúa, el que está firmando ahí. Y lo que tiene que demostrar que no tiene antecedentes penales, que no está limitado en sus derechos políticos o derechos civiles, pero eso se puede certificar básicamente con la lista electoral. Uno va al registro electoral, aquí está mi registro electoral, yo estoy aquí. Esa certificación, ese proceso burocrático, obviamente el gobierno lo está estableciendo para encarecer el ejercicio cívico, hacerlo más difícil, dificultar que los ciudadanos se animen a esto. Imagínate que cuando nosotros empezamos el proceso, lo primero que hicimos fue ir... Morúa, espera un momento, espérate ahí, déjalo ahí un momento. Vamos a ir a eso, espera un momento ahí. Por eso te estaba haciendo señas, porque bueno, quería antes de ya llegar a esa parte, que tú nos explicaras después, ¿no? Cómo ha sido todo este proceso. Se declaró improcedente por la Asamblea Nacional, una palabra muy bonita, y como tú dices, no te estoy negando tu derecho, pero no cumpliste con la norma. Expusieron ellos que era improcedente porque las firmas no recogían, no tenían los requisitos, y también se ha hablado mucho de esta amnistía. Es la primera vez que se presenta una amnistía con relación a los presos del 11 de julio en Cuba. No es la primera vez. Como antecedente inmediato, cuando casi inmediatamente después de que llevaron a prisión a los manifestantes del 11 de julio que están en prisión, hubo una solicitud de amnistía
por parte de familiares que se llevó al Consejo de Estado. En aquel momento fue encabezado básicamente por una madre que tenía un nivel de protagonismo alto, Bárbara Farrán. Ella recogió firmas y la llevó al Consejo de Estado para la amnistía. Después aquello se debilitó un poco esa demanda porque había mucha discusión, sobre todo en torno a si era válido o no solicitar amnistía. Muchos familiares no entendían exactamente de qué se trataba y por lo tanto hubo una cierta paralización de ese momento. Luego vino la propuesta que se hizo del Consejo de Transición Democrática de un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, porque pretendíamos y entendíamos que había que unir las dos cosas. Es decir, la liberación con olvido del delito, técnicamente hablando, y al mismo tiempo reformular el Código Penal, porque si no, iba a ocurrir lo que ha seguido ocurriendo, que después del 11 de julio han seguido llevando a prisión a otros activistas y ciudadanos justamente por el uso de sus derechos, porque se sigue penalizando los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, se hizo ese proyecto y a partir de ahí arrancamos a recoger firmas. Pero en realidad las demandas de amnistía vienen de mucho antes. El proyecto Varela tenía dentro un proyecto, una demanda de amnistía en sí mismo. Y estamos hablando del 2000, 1998, 2002, 2003. Luego, en el grupo Estado de Sachs también planteó en su momento, por allá por el 2010, una necesidad de una amnistía para liberar a los presos políticos. Como una demanda, no es que se haya hecho un proyecto. Un proyecto de ley de amnistía se hace por primera vez justamente cuando lo hace el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Pero las demandas de amnistía han ocurrido, han venido ocurriendo porque la realidad del presidio político ha estado presente desde el 59 y te imaginarás que a alguien en el camino se le tenía que haber ocurrido utilizar la palabra amnistía que ya en el 59 y antes del 59 se había empleado y se estaba utilizando en Cuba. De modo que esta es más o menos la trayectoria de este proceso de demanda de liberación de presos políticos a través de una amnistía. Hernán. Mencionaba recién, Manuel, y me gustaría aclararlo, que no ha habido proyectos, pero que ha habido demandas o campañas y pedidos y demás. ¿Está regulada la amnistía en Cuba? Sí, está regulada la amnistía en Cuba. Es una prerrogativa del presidente. El presidente puede proponer a la Asamblea Nacional una ley de amnistía o una amnistía. Ni siquiera hay que hacer una ley. Como es prerrogativa presidencial, puede decretar una amnistía, aunque la debe someter técnicamente a la consideración de la Asamblea Nacional, porque supuestamente Cuba es un régimen parlamentario, ¿no? No estrictamente presidencialista. Pero sí, es prerrogativa del presidente hacerlo. Los diputados, no está muy establecido con claridad el procedimiento, pero los diputados, para presentar por sí mismos una propuesta de ley, tienen que reunirse más o menos alrededor de un tercio de los diputados. Esto está más claro cuando se trata de la reforma constitucional, que así lo dice con claridad. Y parece ser mecanismo procedimental si también los diputados quieren presentar una ley, una iniciativa de ley, que también tienen derecho a hacerlo según el artículo 164. Pero la amnistía está regulada ahí en la Constitución, con mucha claridad, se menciona en 2 ocasiones y son prerrogativas presidenciales. La iniciativa fue rechazada, como decía recién Pedro. No, llama la atención, digamos, que no la rechazan diciendo estas personas no corresponden porque no son sujetos de amnistía, porque cometieron delitos tipificados en el Código Penal, que no se pueden perdonar, digamos, y por ende deben seguir en la prisión, sino que lo que critican es el procedimiento de ustedes al presentarlo. ¿Cuál fue el elemento que dio el gobierno para rechazar este pedido de ley de amnistía?
Hay un argumento claro o una exposición clara de motivo que tiene que ver con las firmas mismas. Es decir, esas firmas no están en el número que establece la Constitución. Deberían ser 10.000 firmas según el artículo 164. Supuestamente la demanda se hace a partir del artículo 66 por aquello de la capacidad que tiene un diputado, pero eso es muy discutible en realidad, sobre todo porque esto es muy ambiguo aquí en Cuba, ¿sabes? ¿No? Y lo que el gobierno está diciendo es justamente esto. Bueno, su demanda puede ser o no considerada, pero aquí el procedimiento falla porque no están, primero, la cantidad de firmas que deben ser, segundo, la certificación que debe tener cada firma. Cada firma tiene que estar certificada por el Consejo Electoral Nacional. Y con eso se limpiaron las manos, ¿no? Y permitieron, por cierto, eso le permite al gobierno, cuando la comunidad internacional, los actores diplomáticos, las embajadas, los gobiernos dicen, bueno, pero hubo una solicitud de amnistía, ustedes se negaron. Y ellos, no, nosotros no. Ellos pueden aducir, porque ese cinismo es parte del juego político, ellos pueden decir, no, nosotros no nos hemos negado, es que no cumplieron con la forma. Y nosotros somos un Estado socialista de derecho, ¿no? Para abundar en el cinismo político. Por eso es que nosotros siempre insistimos que jugar con las reglas hay que apropiarse, conocer bien las reglas, si uno va a jugar con las reglas. Si va a jugar de otra manera, bueno, también es legítimo y es su derecho. Pero si va a utilizar las reglas, hay que tratar de utilizarlas lo mejor posible. Hay un abogado en Cuba, independiente, que nos ha ayudado muchísimo, Julio Ferrer, que siempre en los talleres que damos, en las conversaciones que tenemos, nos decía y nos dice, si van a utilizar la ley, hay que utilizarla correctamente. Si se van a revelar de otra manera, bueno, también se revelan de otra manera, y si tienen éxito, yo los apoyo. Pero en todo caso, si van a utilizar la ley, y ese fue justamente el argumento en que se basó el gobierno para tratar de legitimar, rechazar este esfuerzo, que me parece muy importante. El esfuerzo, sobre todo, me pareció muy importante porque viene de los familiares mismos. Es decir, la sociedad civil debe apoyar esto, pero que una demanda de esa naturaleza sea hecha por los familiares tiene un valor extraordinario que hay que apoyar siempre en todo sentido. Pero hay que utilizar las reglas. Yo creo que a partir de aquí hay una lección y una reafirmación del hecho necesario de que jugar con lo que establece la ley es solo beneficioso para nosotros, justamente porque el gobierno no le interesa que uno utilice la ley y busca muchos pretextos justamente para tratar de que la acción cívica de los ciudadanos se vaya de fuera del marco legal. Pero cuando se hace por la ley, ellos reaccionan políticamente de la manera que ya todos ustedes conocen. No solo con estos proyectos de recogida de firmas, también con todo lo que tiene que ver con la presentación de candidatos, etcétera, cuando las plataformas intentaron presentar candidatos independientes. El jugar con las reglas es un problema para las dictaduras, no es un problema para los ciudadanos. Por mi parte, perdón, Pedro, no, una última pregunta. Bueno, no sé si iba hacia este lado, Pedro, pero quería preguntarle cómo sigue esto, digamos, si ustedes van a seguir insistiendo, cómo continúa el pedido. Sí, cómo no. Vamos a seguir insistiendo justamente porque hay una oportunidad fundamental que legitima la acción cívica y política también de los ciudadanos desde la propia ley del gobierno. Está claro, desde los espacios de apariencia, los espacios democráticos de apariencia, pero legitima la acción cívica de la ciudadanía y le da fuerza a la acción, le da garantías a la acción de los ciudadanos si seguimos insistiendo en que cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que quiera impulsar o apoyar propuestas, iniciativas de ley o de reforma constitucional vaya a solicitar su certificación electoral. De hecho, la importancia del asunto está en los obstáculos que pone el régimen.
No hay una línea clara de cómo debe actuar el ciudadano, solo que debe ir al Consejo Electoral Nacional. Pero se suponía que, por ejemplo, un ciudadano de Guantánamo, de Pampa Soriano, pudiera solicitar desde allí su certificación electoral, porque existen consejos electorales municipales. Nosotros nos dimos la tarea de buscar las direcciones, no las tenemos todas todavía, pero la mayoría de las direcciones de los consejos electorales las tenemos, para que los ciudadanos fueran allí. Los ciudadanos fueron. En algunos casos le recogieron la firma, la solicitud, y le firmaron una copia. En otros casos le recogieron la solicitud, no le quisieron firmar la copia, y en otros casos incluso rechazaron esta acción. Eso nos llevó a que nosotros fuéramos al Consejo Electoral Nacional a indagar qué estaba pasando. Allí nos dijeron que por problemas logísticos los consejos electorales municipales no estaban en capacidad. Por lo tanto, había que ir a los consejos electorales provinciales. A eso nos dispusimos. En los consejos electorales provinciales entonces nos dijeron que allí tampoco, que había que ir directamente al Consejo Electoral Nacional. Allí fuimos de nuevo, indagamos. Y sí, nos dijeron, bueno, tiene que ser aquí. Un ciudadano de Guanes, Pinar del Río, y un ciudadano de Banes, Holguín, que quiera su certificación electoral, tiene que venir a La Habana, al Consejo Electoral Nacional. Eso es subir la valla más allá de lo que saltaba el Javier Sotomayor, el saltador alto de Cuba más famoso y más conocido. Era subir la valla. Pero dijimos, bueno, está bien. Estamos hablando de un gobierno que no está acostumbrado a que los ciudadanos por sí mismos hagan uso de sus derechos y de la ley. Por lo tanto, van a poner barreras. Vamos a aceptar esas vallas y esa barrera. Y ya un grupo de ciudadanos lo han presentado, alrededor de 10 ciudadanos, y 8 de esos ciudadanos ya tienen su certificación de elector. Me incluyo. Fui el último que se la dieron recientemente la semana pasada. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir insistiendo. Es un proceso que puede ir creciendo. Hay que educar a la ciudadanía, hay que ilustrarla, hay que trabajar en eso, en esa dirección estamos trabajando, de explicarle a los ciudadanos de que tiene menos costos ir a obtener la certificación electoral para apoyar una propuesta de cambio que pararse en las redes a ofender al gobierno cubano. Tiene más costo pararse en las redes a ofender al gobierno cubano que hacer uso legítimo de esto. Por lo tanto, la acción cívica es mucho más eficaz y efectiva cuando se hacen demandas que cuando se sale a insultar al régimen en las calles o en las redes sociales. Y es con ese guión estamos haciendo y empezando a hacer talleres en distintos lugares con la ciudadanía para animarla a que vaya a obtener su certificación electoral. Aquí hay cola en las tiendas para comprar el pollo. Nuestra pretensión es que haya cola en el Consejo Electoral Nacional para solicitar la certificación del elector y de la electora en su momento. Por lo tanto, seguimos en esa dirección. Manuel, la exposición que acabas de realizar demuestra en sí, a partir de todos los procedimientos que ustedes han tenido que ir agotando para buscar esa certificación, que el hecho en sí de solicitar una certificación de votante no es dialogar con el régimen, todo lo contrario, y está basado fundamentalmente en esto, de todos los obstáculos que ha ido poniendo la dictadura cubana para que la gente no acceda, porque hay una gran contradicción que tú me digas que en los municipios no hay condiciones, cuando en Cuba hay 165 municipios, que eso hay más personas en función de solicitar esta certificación, sería más viable a ese nivel. Pero, ¿qué establece la ley? ¿Qué dice la ley? ¿A qué nivel hay que solicitar? ¿Esto es a nivel municipal, provincial, nacional? ¿O no está muy claro, como todas las leyes en Cuba, que tienden a que la interpretación quede de parte de ellos? Mira, no queda claro ese mecanismo de escala, es decir, del nivel en que los ciudadanos deben presentarlo, digamos, en su territorio primero, su municipio, luego la provincia, etc. Ese mecanismo no está descrito en el procedimiento. Lo único que dice el procedimiento es que todo ciudadano que quiera hacer valer su firma
para apoyar una iniciativa legislativa, para lo que se necesitaría 10.000, o una reforma constitucional, para lo que se necesitaría 50.000, o una interpretación de inconstitucionalidad de la ley, para que lo que se necesitaría 500 firmas, o una propuesta a nivel municipal, para lo que se necesitaría 50, todos esos ciudadanos tienen que tener su certificación electoral validada por el Consejo Electoral Nacional. ¿Qué supone esto? Que si yo hago mi solicitud en el municipio, pasa a la provincia y la provincia pasa al Consejo Electoral Nacional, ¿sí? Su nivel nacional, para que allí se valide. Justamente lo que dice la ley es que es a nivel nacional donde se valida esta certificación de elector, donde se certifica definitivamente. De hecho, debería ser a cualquier nivel, porque los registros electorales ahí se supone que estén en los municipios. está claro, ¿no? Pero eso es una manera de encarecer, dificultar, poner obstáculos. Entonces, lo único claro en la ley es el Consejo Electoral Nacional es el que da la certificación electoral que solicite cada ciudadano para cualquiera de estas opciones que ofrece la ley, ya sea una propuesta a nivel municipal, ya sea una declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, ya sea una iniciativa legislativa o ya sea una iniciativa de reforma constitucional. Es el Consejo Electoral Nacional. El otro mecanismo no está descrito y por lo tanto le permite a ellos hacer todo esto que están haciendo, que es poner obstáculos tras obstáculos para que la gente se disuada. Yo te cuento una anécdota. Tengo una amiga aquí en El Amar, muy joven, que ella quiere todos los cambios del mundo. Me dice, pero Manuel, si salgo a la calle y pido, yo tengo un niño pequeño, me van a condenar a 13, 14, 15, 20 años. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Porque yo creo que yo quiero hacer algo, pero no ir a prisión. Razonable de su parte. Y entonces yo le explico, le digo, bueno, tú sabes, o manifestaciones generales en las calles pidiendo el cambio, lo cual es viable, también legítimo, sobre todo, o el uso de la ley. Le explico entonces el procedimiento. Y me dice, pero yo tengo que ir hasta el Vedado, que es donde está el Consejo Electoral Nacional 29 y C, a solicitar eso. Le digo, sí, ahí tienes que ir. Y si mi amiga de Matanzas, tiene una amiga también, quiere hacerlo, tiene que venir ahí. Le digo, también tiene que ir allí. Y no solo ir allí, es que solo lo recibe una persona. No quiere decir que todo el equipo de asesores de Alina Balseiro esté facultado por ellos para recibir la solicitud. Solo lo recibe una persona, lo cual significa que tienes que ir hasta allí y si la persona encargada de recibirlo está en la playa, de vacaciones, en un taller, enferma o no le dio la gana de ir a trabajar, tienes que volver otro día. Y me dice, bueno, yo tengo un niño pequeño, imagínate, yo tengo que luchar esto, luchar lo otro. Y ese es el ejemplo claro de cómo ellos pervierten dentro de la falta de rigurosidad, pervierten los mecanismos mismos para que los ciudadanos se disuadan por sí mismos. ¿A cuántos ciudadanos hay que convencer? ¿Qué habría que hacer para que 500, para poner una cifra X, 500 ciudadanos vayan al Consejo Electoral Nacional a pasar todo ese trabajo? Bueno, el trabajo hay que hacerlo. Yo estoy convencido que hay que hacerlo. Estamos trabajando, pero te darás cuenta o se darán cuenta de cómo el régimen dificulta el ejercicio de derechos cívicos, de derechos ciudadanos, lo cual significa a su vez que el gobierno sabe que con eso, si facilita esos mecanismos, los ciudadanos quieren poder cívico, adquieren poder político y ellos, su misión es impedir que los ciudadanos se empoderen, que los ciudadanos tengan más capacidad de acción cívica y de acción política. Y ahí mismo está la legitimidad de lo que estamos haciendo. Eso es una prueba de que el juego es con nosotros, hacia nosotros y de nosotros mismos, no el juego al régimen dictatorial que hay en Cuba, que lo único que quiere es limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Eso tiene un nombre, miedo. Hay quien dice, no, ¿cómo va a tener miedo la dictadura? Sí, tiene miedo.
tiene miedo a las manifestaciones, tiene miedo a que haya un proceso dinámico de recogida de firmas para solicitar algo a la Asamblea Nacional, y esos obstáculos que ponen, sencillamente, es miedo de que el pueblo cubano ejerza sus derechos y manifieste lo que piensa. Sabemos, Morúa, que estuviste detenido hace unos días. Sabemos también que nada tuvo que ver con este proceso que tú estás llevando adelante, pero con aquellos que han recogido firmas y otros que estén colaborando contigo, ¿se ha dado algún hecho o no se ha dado todavía un hecho de represión por parte de los órganos de seguridad del Estado? Si no, mi criterio es que si no ha pasado, va a pasar. No sé tu criterio cuál será. Mira, hasta ahora, afortunadamente, cruzamos los dedos, tocamos madera, los santeros invocan y ponen velas, los cristianos van a la iglesia y rezan. Hasta ahora no ha habido ninguna represalia con la gente que ha ido allí a solicitar. No ha habido obstáculos, para empezar. La gente ha ido. No, aquello no está rodeado por la policía de ninguna manera. La gente entra normal. Hay quien ha ido con la aprehensión de que a lo mejor está ahí la seguridad. No, si está, está invisible. Luego se ha hecho la solicitud. Luego se ha llamado a las personas, porque hay que dejar el teléfono, hay que dejar un teléfono, porque ellos llaman cuando ya está procesada la solicitud y se va a otorgar la certificación. Y no ha habido represalias, así no ha habido toques de puerta, citación policial hasta ahora a los 9 ciudadanos, son 10. Rectifico porque hay uno que vino de provincia y lo hizo. 10 ciudadanos que han ido ahí al Consejo Electoral Nacional a solicitar la certificación. Eso hasta ahora. No sabemos si ellos, al notar que puede haber un movimiento, una bola de nieve, un crecimiento en el número de solicitantes, puedan tratar de tomar alguna otra medida. El escepticismo necesario invoca a que pensemos justamente que en algún momento van a tratar de poner algún obstáculo más a este proceso o van a citar a alguien más. El último que hizo la solicitud, por ejemplo, es una persona que trabaja en una empresa del Estado. Trabaja, le ofrece servicio a una empresa del Estado. Hasta ahora él no me ha dicho que le han represaliado o que lo han llamado, lo han citado o lo han amenazado directa o indirectamente. Así que esperamos que esta dinámica continúe. Próximamente deben ir otros ciudadanos que van a ir juntos. Ellos decidieron ponerse de acuerdo, ir juntos hasta allí y hacer la solicitud uno tras otro, ¿no? Y la atención allí ha sido cortés, excepto cierta atención conmigo en lo personal, porque he ido a indagar demasiado y eso a ellos no les gusta. Con los demás que han ido allí a solicitar y a recibir, la atención ha sido normal, ha sido cortés, ha sido, digamos, de una, han querido dar la imagen de una burocracia que está al servicio de la ciudadanía. Han querido dar esa imagen. Vamos a ver hasta dónde dura eso, cuánto dura el caramelo en la puerta del colegio, ¿no? Vamos a ver cuánto dura. Hasta ahora el caramelo está ahí, nadie ha tratado de aplastarlo o de sustraerlo o robárselo, ¿no? Así que esperemos que continúe de ese modo. Manuel, tenemos que ir cerrando el programa. Te agradecemos, como siempre, mucho tu participación y por aclarar muchas de las dudas, tanto respecto de el carnet del elector, como del proceso de amnistía, como de si significa o no significa una cooperación o una aceptación de las reglas de juego dictatoriales del régimen, o más bien, como tú dices, de los ropajes democráticos que tiene el mismo gobierno. Y con esto tenemos que cerrar el programa, como siempre, invitando a nuestra audiencia el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet. Hasta la próxima.